¿Cómo están? Si ya recibió su bosquejo, sáquelo junto conmigo y vamos a dar inicio entonces a la predicación del día de hoy. Y como hemos venido hablando acerca de 1 de Timoteo capítulo 4, así que el día de hoy vamos a tratar de ver si vemos lo que nos dice el capítulo 4 de 1 de Timoteo en el capítulo 4, versículos 6 al 10. ¿Ok? Yes. Veamos entonces, lo he titulado ¿Cómo luce un buen siervo o digno siervo de Cristo Jesús? ¿Cómo luce? ¿Cómo se mira? ¿Cómo sabemos quién es un siervo digno o un buen siervo de Cristo Jesús? Vamos directo a la Escritura. Vamos a leer 1 de Timoteo 4 del 6 al 10 y luego vamos a empezar a discutir un poco acerca de este tema. Nos dice entonces: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Versículo 7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Interesante. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Hay muchas ideas mundanas. Hay muchos cuentos de viejas en los cuales podemos pasar o perder el tiempo discutiendo sobre estas ideas. Versículo 8 le dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Mire qué tremendo. El entrenamiento físico es bueno ir al gimnasio, entrenarse y perder peso y tratar de lucir lo mejor que uno pueda. Eso es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios, me encanta, entrenarse en la sumisión a Dios, estar sujeto, sometido a Dios, que dice, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque usted podrá perder peso y lucir muy bien, y si usted luce bien, yo luzco mejor, dijo, ay, por ahí alguien. Entonces, pero eso solamente nos va a durar durante estemos en esta tierra. Y si somos gente de muy buena suerte, podemos vivir unos 90 años, y eso es muchísimo. Pero si no, 76 años, y ya nos toca irnos despidiendo. Pero ¿por qué es mejor la sumisión a Dios que el entrenamiento físico? Dice, porque nos promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Versículo 9. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Tristemente no todos la aceptan, pero todos deberíamos de aceptarla. Versículo 10. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Y me llamó la atención que dice, quien es el Salvador de toda la humanidad. Pero después agrega, y en especial, ¿de quiénes? De todos los creyentes. Porque el que no cree no obtendrá salvación. Así de sencillo, así de fácil. Veamos entonces. Quiero comenzar entonces por mi versículo favorito en toda la Escritura. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero o un siervo, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica
correctamente la palabra de verdad. Mire, no todo mundo sabe explicar correctamente la palabra de verdad. Muchos hablamos de la palabra. Tal vez la entendemos, pero compartirla, explicársela a alguien más es otro tema. Pero aquí nos dice, esfuérzate. Nosotros debemos esforzarnos para presentarnos delante de Dios, porque un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a tener que dar cuentas. Pero entonces nos tenemos que esforzar, ¿para qué? Para que Dios pueda darnos su aprobación. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo busco. No busco la aprobación de ningún hombre. Busco la aprobación de Dios, porque quien me va a salvar es Dios, no el hombre. Y qué importante es ese dedito cuando lleguemos allá arriba. Aprobado. Y no que nos vayan a hacer así. Dice, sé un buen obrero. Un obrero es un siervo. Un siervo es un sirviente. Y en los tiempos antiguos un sirviente era un esclavo. El día de hoy no nos gusta escuchar esto, pero eso es lo que un siervo es, un servidor. ¿Ok? Dice, un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. O sea, que no seamos los que decimos algo, pero no lo hacemos o no lo practicamos. ¿Qué dice? No tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Yo quiero que vaya entendiendo la importancia de poder nosotros explicar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Ya nos vamos a dar cuenta más adelante. Pero tenemos que saber nosotros explicar. No solamente decir la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y hacer lo que dice correctamente. Veamos el versículo 6 entonces. Pablo le dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, ¿serás qué? Serás un digno siervo de Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas en las que Timoteo entonces tiene que explicarle? Bueno, las que hablamos anteriormente, del versículo 1 al 5. Y dice, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe. Sabe que hay mucho creyente bien alimentado, pero no del mensaje de fe. Estamos bien alimentados de muchas otras cosas. Usted puede hablarles de deporte y saben todos los equipos habidos y por haber. Pero pregúnteles algo acerca del mensaje de la fe y ahí topó la cosa. Usted puede hablar con una hermana, por general, aunque a veces también hay hombres, ¿verdad? Pero pregúntele de todas las novelas habidas y por haber en el canal 22, en el 54, el 34, y sabe cuáles son, a qué hora salen y en dónde está determinado episodio. Pero pregúnteles algo acerca del mensaje de la fe y no saben ni siquiera cómo explicarlo. Dice entonces, y la buena enseñanza que has seguido. A veces nosotros hemos recibido una enseñanza, pero no la estamos siguiendo. Y si yo no sigo la enseñanza que se me dio, estoy perdiendo mi tiempo. Quiero que lo entienda. ¿Qué es entonces explicar? Porque tenemos que explicar las escrituras. Si yo digo yo soy cristiano y alguien me pregunta, ¿qué es ser cristiano? Tengo que saber explicarlo. Por lo tanto, yo tengo que saber primeramente cómo o qué es verdaderamente el Evangelio. ¿Ha oído usted a alguien decirle, estás en una situación difícil, busca a Cristo? ¿Cuándo se perdió Cristo? ¿Por qué tenemos que buscarlo? Cuando la verdad es de que el perdido soy yo. Y Él me ha estado buscando desde la creación del mundo. Pero, ¿se da cuenta? Es que no sabemos expresarlo, no sabemos explicarlo. Bueno, explicar
es hacer conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa. Es hacer conocer la razón o la causa de cierta cosa. Cuando yo digo yo soy salvo, voy al cielo, explícamelo. ¿Cómo es que eres salvo? Y usted, yo creo que ya se ha topado con gente, ¿no? Porque la Biblia dice y dice, bueno, pero explícamelo. ¿Cómo es que tú obtuviste salvación? Explicar es exponer, que es lo que hacemos cada vez que predicamos, que es lo que hacemos cada vez que compartimos con alguien el evangelio. No necesitas estar detrás de un púlpito para exponer o explicar. Es interpretar. Significa hacer algo claro o comprensible, que alguien lo entienda, lo comprenda. Explicar implica hacer claro o inteligible lo que no es inmediatamente obvio o completamente conocido. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Y aquí encontramos este relato. Nos dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando, ¿la qué? Anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Usted recuerda cuando en una ocasión Juan el Bautista está preso y sabe que ya está a punto de morir y envía a sus discípulos a que le vayan a preguntar a Jesús. Escuche, Juan el Bautista es el que cuando vio a Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya cuando está en otra situación, manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? La buena noticia acerca del reino. ¿Cuál es la buena noticia acerca del reino? Es que sana toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando usted mira una sanidad que no se puede explicar, eso es el reino de Dios. Eso es Dios obrando, haciendo algo. El versículo 36 nos dice, cuando vio a las multitudes, esto es Jesús, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Les tuvo qué? Les tuvo compasión. Yo puedo sentir algo acerca de cierta persona, pero no voy a hacer absolutamente nada para solucionar esa situación. Eso no es compasión. La compasión siempre te va a llevar a hacer algo por esa persona o por determinada situación. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas. Escucha esto es bien interesante. Las multitudes estaban, ¿qué? Confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y el día de hoy hay mucha gente todavía confundidas y desamparadas. O sea, no tienen a nadie. Por más que clamen al Chapulín Colorado, no lo va a ayudar. Porque no puede ayudarlos. Porque en su confusión, ellos no entienden. Como ovejas sin pastor. Porque no tienen o no conocen al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. 37 nos dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Mire, cuando yo comprendí esta situación, la cosecha es grande. Usted sabe que la cosecha es grande. Hay tanta cantidad de gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Lamentablemente, para que lo puedan escuchar en la iglesia, tienen que venir a la iglesia. Pero, aquí está lo excelente de Dios. Es que en la iglesia nosotros le enseñamos a ustedes, las ovejas,
Y son ustedes los que tienen contacto con mucha más gente que yo. Usted en la universidad, usted en la escuela, usted en su trabajo, usted en el gimnasio, donde quiera que usted va, usted puede presentar la buena nueva de salvación. Pero para esto usted tiene que, ¿qué? Tiene que saberla, tiene que conocerla, tiene que saber explicarla. Pero el problema es que, ¿qué dice? Que los obreros son pocos. De nuevo, ¿qué dijimos que eran obreros? Siervos. Alguien que sirve. ¿Un qué? Un esclavo. Un sirviente. Tal vez por eso son pocos, porque nadie quiere ser un sirviente. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera ser mayor entre ustedes, ¿qué tiene que ser? Sea el que más sirve, el de abajo. Sí, para subir en el reino de Dios hay que ir hacia abajo. Hay que servir a los demás. El verso 38 nos dice, así que oren al Señor, que está a cargo de la... ¿Quién está a cargo de la cosecha? Es el Señor. Dios es el que está a cargo de la cosecha. Es interesante, quiero que lo vayas comprendiendo. ¿Quién es el que está a cargo de la cosecha? Es el Señor. Nosotros decimos, es que estamos aquí en la tierra para ganar almas. Bueno, ¿quién es el encargado de la cosecha? ¿Él o yo? Aquí nos dice muy claramente que hay que orarle al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Debemos estar orando que cada vez más gente esté preparada, capacitada para poder presentar el Evangelio de una forma que se pueda comprender. Luego nos dice el versículo 6, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza. ¿Ha oído usted o le ha preguntado usted a alguien, bueno, ¿y cuál es este mensaje de la fe? Y muchas veces no nos pueden decir nada, solamente nos dan versículos bíblicos, pero no nos explican cuál es este mensaje de la fe. Oh, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, pero explícame cuál es el mensaje de la fe. Muchos por ahí están predicando el mensaje de fe según ellos, pero más que todo es, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacerte esto, lo otro, y para allá y para acá, pero ese no es el mensaje de la fe. Y la buena enseñanza, cuando nos habla de la buena enseñanza, quiere decir que hay una mala enseñanza, porque si hay buena, tiene que haber mala enseñanza. Ahora, ¿cómo puedo yo distinguir cuál es la buena enseñanza y la mala enseñanza? Porque la necesito para poder compartir con otros. La fe es un don de Dios. La fe es un don ¿qué es un don? Es un regalo que Dios nos da. Ahora, cuando hablamos de un don, de un regalo, es lo que don significa. ¿Cuántos trabajaron por algún regalo que alguien les dio? Nadie. Es un regalo. Él nos lo da. Por lo tanto, recuerde, volvemos otra vez. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo buscar a Dios, aunque por más que me diga, busca a Dios. ¿Y a dónde? Primero, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Dónde se escondió? La fe es un don de Dios, es Él quien nos regala la fe. Dice, pero debemos nutrirla para mantenerla fuerte, puesto que es como un músculo. Mire cómo la fe es como ¿qué? Como un músculo. ¿Se acuerda usted cuando estaba joven y bello? A sus, ¿qué sería? 16, 17 años. Y tal vez iba al gimnasio y estaba así, bien ponchadito, decimos aquí. ¿Pero qué pasó? Después usted dejó de ir al gimnasio, dejó de ejercitar los músculos. ¿Y qué sucedieron con los músculos? Se estropearon. Si usted no usa un músculo, se va a estropear. Si usted no usa la fe que Dios le dio, también la va a estropear. ¿Qué dice?
debemos nutrirla. ¿Cómo nutro yo la fe? La fe viene, dice la Escritura, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tengo que estar escuchando la palabra de Dios, que es como un músculo. Si se ejercita, crece y se fortalece. Pero si se mantiene inactiva, ¿qué sucede? Se debilitará. Y hay muchos con una fe débil el día de hoy. Juan 8, 31 y 32 nos dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿Escuchó eso? Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces yo puedo decir, no, yo ya le di mi vida a Cristo, ya soy salvo, soy un discípulo del Señor. No, tengo que ¿qué? Tengo que mantenerme fiel a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas de Cristo Jesús. Bueno, pero es que no, que dijo usted que era un regalo. Sí, es un regalo, pero yo conocí a alguien que usted le daba un regalo y le daba las gracias y lo guardaba por allá y nunca lo abría. ¿Y de qué le servía ese regalo entonces? ¿De qué te va a servir la fe, aunque es Dios quien te la dio, si tú no la qué? No la mantienes, si no te esfuerzas por obedecer y seguir esa fe que Dios te dio. Fieles a mis enseñanzas. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Una vez, compartiendo con alguien, y si usted lee la mayoría de las cartas de Pablo, él siempre se introduce a sí mismo como yo, Pablo, dice, esclavo de Jesucristo. Y a una persona, cuando le expliqué yo eso de que somos esclavos de Cristo Jesús, no le gustó y se fue de la iglesia. Pero seamos honestos, ¿qué es un esclavo? Es uno que tiene a un amo, ¿sí o no? Que tiene un señor sobre él, que no se manda solo. En ese sentido, Dios es nuestro amo. Es Dios quien compró, es Cristo Jesús quien compró nuestra salvación. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De pecado. No podemos dejar de pecar a menos que Dios esté con nosotros. Que no le digan, que no le cuenten. El mensaje de fe, entonces, el mensaje de fe es la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y aquí voy a tratar de explicárselo. Espero hacerlo bien. Espero que quede claro. El mensaje de fe es la obra del Espíritu Santo. Ya dijimos que es un don que Dios nos da, es un regalo que Dios nos da. Vaya conmigo al Juan 16, del 5 al 12. Juan 16, del 5 al 12. Y nos dice lo siguiente. Ahora voy a aquel que me envió. Jesús antes de partir de este mundo. Ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho, porque les acabo de decir que está a punto de sufrir la cruz. En cambio, dice, se entristecen por lo que les he dicho. Versículo 7, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Mire, es mejor que Jesús se vaya, cuando lo más excelente que ellos habían oído, escuchado, visto, palpado, era Jesús. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice? El abogado defensor no vendría. ¿Sabías que tienes un abogado defensor?
como creyente, cuando cometes un error o pecas, el abogado defensor es el que, porque recuerda, Satanás, si recuerdas la historia de quién fue este hombre que sufrió muchísimo, Job, dice en los primeros versículos que llegaron todos los ángeles de Dios delante de la presencia de Dios, y entre ellos, ¿quién iba? El coludo, iba Satanás. ¿Y para qué iba? Iba a acusar a Job. Ah, sí, pues Job, claro, te teme y te obedece porque tú lo has bendecido muchísimo. ¿Y sabe que sigue haciendo todavía lo mismo? Cuando tú pecas, ese es el primero que, ya ves, es un hipócrita, mira nomás. Pero está el abogado defensor, el que dice, no, espérate un segundo. Es que no se trata por lo que él hizo. Se trata por lo que, por lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Dice entonces, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Es Cristo el que envía a este abogado defensor, el Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, mire, esta es la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Muchos no han entendido este rollo. Creen que el Espíritu Santo vino para hacernos brincar como locos. No. Y cuando Él venga, lo primero que hace es que convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que me convence de pecado? Si mis padres y los maestros de la escuela hasta nos daban garrotazos, ¿sí o no? Haz caso, mira, pórtate bien, eso está mal. ¿Y alguien nos convenció de eso? No. Es que esa es la tarea del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Convencernos de pecado. ¿Y de qué? Y de la justicia de Dios. Y del juicio que viene. ¡Qué tremendo! Es el Espíritu Santo cuando oímos nosotros el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, el mensaje de la fe, que es que el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo primero que hace, nos convence, eres un pecador impedernido. ¿Qué dice? Versículo 9. El pecado del mundo consiste ¿en qué? En que el mundo se niega a creer en mí. El pecado del mundo consiste en que se niegan a creer en Cristo Jesús. Y salimos con historietas como todas las religiones van al cielo. No. Todos los caminos. No importa el que tomes, la religión que tomes. No, no es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo uno de los caminos. Yo soy el camino. Ah, no, pero es que esa puede ser tu verdad. Ahora así decimos, ¿no? Esa podrá ser tu verdad, pero no es la mía. No, es que no hay varias verdades, hay una sola. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Versículo 9 nos dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Versículo 10, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. ¡Wow! Pero está disponible la justicia de Dios. El versículo 11, el juicio vendrá. Quieran o no quieran. Nos guste o no nos guste, el juicio vendrá. Porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Aquí le va, por si usted no sabía, sépalo. ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás, el Dios de este siglo. Pero no está, alguien dijo una vez, incluso Satanás, incluso el diablo, es el diablo de Dios. O sea, Dios está por encima de todo. Él es soberano.
Versículo 12 dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Mira qué tremendo. No pueden soportarlo. Y es cierto, a veces tanta información como que nos aturde, ¿no? Y no podemos con ella. ¿Cuál es el mensaje de la fe entonces? Romanos 3, 10 al 12 nos dice lo siguiente. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos se creen justos? No hay ni siquiera uno. Entre toda este mar de gente, dice la Escritura que no hay justo, ni siquiera uno. Versículo 11. Nosotros decimos, pero yo no he matado a nadie, pero no eres justo, aunque no hayas matado a nadie. Nadie, por si no lo entendió, que no hay justo ni siquiera uno, nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Wow. ¿Se da cuenta que le dije yo? ¿Cómo lo va a buscar? Nadie busca a Dios. Yo estaba bien tranquilo viviendo mi vida loca hasta que alguien me compartió del Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo dentro de mí me convictó. Estás mal, eres un pecador y vas al infierno. Entonces tuve que parar las orejitas. Porque, créame, nadie quiere ir al infierno. Hay gente loca por ahí que dice, que sí, que en el infierno vamos. Porque no saben. Porque son burladores únicamente. Pero dice entonces, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron, ¿qué? Inútiles. Yo sé que esto no nos gusta escuchar, ¿sí o no? Porque, ¿cómo voy a ser un inútil yo? No hay ni uno que haga lo bueno. Pero ¿cuánta gente se cree buena? La Escritura dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Y si no lo entendió, ni uno solo. Estas declaraciones son tremendas, pero tenemos que entenderlas. Romanos 3:23 nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dios estableció las metas, o la meta, y les dio la ley de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Quién cumplió los 10 mandamientos? Nadie. Pues todos hemos pecado. ¿Cuándo fue que pecamos todos? En Adán. Es que Adán era el representante nuestro. Y tú puedes decir, pero yo no lo puse. Dios lo puso como representante de nosotros, ya. Y pecó. Se rebeló contra Dios. No quiso aceptarlo. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Entiéndase mundo como todos los seres humanos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, en todos los seres humanos. El pecado de Adán introdujo la muerte. Mire qué tremendo. El pecado de Adán introdujo, o sea que antes Adán había sido creado para vivir eternamente. Pero introdujo la muerte con su pecado. De modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Ahora, este es el pecado que nosotros recibimos por parte de Adán. Pero ya al crecer, nosotros nos encargamos de seguir pecando, agregándole más al pecado original. ¿Está conmigo? Romanos 6:23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. O sea, todos y cada uno de nosotros vamos a morir porque somos pecadores. Pero
El don, el regalo que Dios da, ¿es qué? Es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, ahora voy entendiendo. Juan 3:16, que dice ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo, al hombre, al ser humano. ¿Que qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿es la vida eterna para todo el mundo? No, para el que cree en Cristo. ¿Y qué es creer? Es fe. ¿Y qué es la fe? Es un don que Dios me da. No es algo que yo obtengo, no es algo que yo practico, no es algo que yo digo y determino. Romanos 1:18 nos dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Mira qué tremendo, este versículo deberíamos de aprenderlo. ¿Por qué? Porque por ahí se nos dice, ¿verdad? Dios es amor y Dios ama y Dios perdona y Dios tiene ¿qué? Dios muestra su ira. Oh, Dios es iracundo. Dios muestra su ira. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra quiénes? Contra todos los que son pecadores. Eso nos incluye a todos. Todos los pecadores, todos los que son pecadores, ¿y qué? Y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Romanos 3:20 nos dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra qué pecadores somos. Mira qué tremendo. Así que olvídese usted de querer obedecer la ley, porque no va a ir a ningún lado. ¿Qué es lo que hace la ley? Sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Cuando usted se pasa la luz roja del semáforo, aunque usted mira, ¿verdad? No hay ningún policía, vámonos. Aquí adentro usted sabe que hizo mal. Nadie tiene que decírselo. Romanos 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Un rotundo no. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. ¿Está basada en dónde? En la fe. Otra vez, la fe, pero yo no tengo fe. Muchos creen, ¿verdad? El libre albedrío, la fe. Recuerde que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuándo ha visto usted a un muerto con mucha fe? No puede ni levantarse de donde está acostado, mucho menos va a tener fe. Y si estoy muerto espiritualmente, ¿cómo voy a escoger yo a Jesús? ¿Cómo voy a creer en Él? Romanos 5, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿Cuándo? Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ese es el amor de Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Para aquellos que dicen, pero que no es justo que Dios me condene porque soy pecador. Si es culpa de Adán o culpa de Dios por haberlo dejado que pecara. ¿Y tú crees que es justo que Cristo haya entregado su vida por nosotros? Versículo 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios.
es que cuando el hombre pecó, Dios en su justicia dice que alguien tiene que pagar esa deuda. Y nosotros somos incapaces, de nuevo, estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo podemos pagarle a Dios la deuda? Tuvo que venir Cristo y tomar la semejanza de nosotros como hombre, aunque sin pecado, y vivió una vida de rectitud, de obediencia al Padre, y fue así como entonces pudo pagar por nosotros, pudo morir, un hombre justo, un hombre santo, pagar por nuestra deuda. En otras palabras, esa ira de Dios que era dirigida hacia nosotros, ahora la dirigió ¿hacia quién? Hacia Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. De nuevo, ¿cuál fe? Si estoy muerto, la que Él me da al escuchar yo el mensaje de salvación. Nos salvará de la condenación de Dios. Romanos 2:4 nos dice lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso? La bondad de Dios, la acabamos de cantar. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para qué? Para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Ah, ya voy entendiendo. Es que el Espíritu Santo me convicta de qué dijimos, de pecado, y me guía a qué, al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es una vuelta de 180 grados. Yo iba hacia el norte, pero me arrepiento y ahora voy hacia el sur. Si sigo hacia el norte, no me arrepentí. Quizás lo único que hice es tener una experiencia religiosa, pero no verdaderamente un arrepentimiento. Pero aparte de arrepentirme, ¿qué tengo que hacer? Abandonar el pecado. No puedo seguir el mismo. No puedo seguir viviendo de la misma forma. Romanos 3:22 nos dice: Dios nos hace justos. ¿Quién nos hace justos? Dios. No soy yo. Yo no me lo gano. Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Se da cuenta de la importancia de nosotros predicar este mensaje de fe? Porque no hay ninguna otra forma. Dice la Escritura que a Dios le plació salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Por eso nos dice, ese predicador está loco. Sí, para ti porque te estás perdiendo. Pero para el que lo entiende y el Espíritu Santo toca y convicta su corazón, oh no, ese es el mejor mensaje del mundo. ¿Qué dice? Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Aquí no se trata de que son los judíos, no, el que crea. Romanos 3:28 nos dice: así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Wow. ¿Se da cuenta de la importancia de entender cuál es el mensaje de la fe? Primero, no está en mí. Yo no decido. ¿Quién decide? Él. Romanos 10:9 nos dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, cuando hablamos de Jesús es el Señor, hablamos de que Jesús es Dios. Si declaras abiertamente que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor,
¿Y qué dice? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuál es lo que tengo que creer? Es que Cristo Jesús no solamente pagó por mis pecados, no solamente vivió una vida santa y recta delante de Dios, no solamente nació a través de una virgen, que no fue una cosa que José ahí, no. Pero tengo que recordar y aceptar que después de morir al tercer día, se levantó de entre los muertos. Si yo lo declaro abierto, o sea, no me avergüenzo de Él, en otras palabras, y lo declaro abiertamente que Él es mi Señor, Él es mi Dios, y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, voy a dejar de andar buscando huevos de conejo el día de la resurrección. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ser salvo. Yo no sé usted, pero a mí me encanta el mensaje de salvación, el mensaje de la fe. Porque muchos dicen, busca a Dios. Dios no está perdido, el perdido soy yo. Te dejo con esto, Romanos. No, todavía faltan uno más. Romanos 5:1 nos dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, nada que ver conmigo, tenemos paz para con Dios. ¿Escuchó eso? Cuando yo entiendo que yo soy salvo, que Dios me ha declarado justo, no por méritos propios, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por mí, escuché el mensaje, el Espíritu Santo me da entonces ahora esa fe para creer ese mensaje, y al mismo tiempo me da ¿qué? Me da paz. ¿Cuántos conocen gente cristiana que necesita pastillas para dormir? No tienen paz. Tenemos paz con Dios. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a lo que nosotros hicimos para salvarnos? No. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Ahora sí te dejo con este último versículo. Romanos 10:10. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Me encanta. Es por creer en mi corazón que soy hecho justo a los ojos de Dios. Por creer el mensaje de salvación. Por creer el mensaje de la fe. Y es por declararlo, por decirlo abiertamente, sin ninguna vergüenza, mi fe en Cristo Jesús. ¿Que soy qué? Que soy salvo. Este es el mensaje de la fe. Que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y lo único que nos espera es ese infierno, esa condenación eterna. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y aun cuando estoy muerto, cuando escucho el mensaje, el Espíritu Santo se encarga entonces de convencerme que soy un pecador. Y entonces Él me lleva ¿a qué? Me mueve al arrepentimiento. Me arrepiento de haber pecado. De haber rechazado ese mensaje que por mucho tiempo se me compartió, pero que tal vez el Espíritu Santo todavía no había convictado mi vida. Y entonces ahora me rindo ante el señorío de Cristo Jesús. Y escuche, y no es que yo lo invite a Él. No es que yo lo invite a Él a que entre a mi corazón. No, yo me estoy
rindiendo ante Él para ver si en su misericordia Él me permite entrar en su reino. Soy yo el necesitado, no Jesús. Y si hacemos esto, créeme que el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te va a hacer nacer de nuevo. Este es el mensaje o el verdadero mensaje de salvación.